Con uno saludo al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, comentarista político. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, buenas noches. Buenas noches, pues ya finalmente se cumplió el tema, 463 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra de una joven que llegó a la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional. Ella pertenece al movimiento LGBTI, etcétera, y ella se escindió del PAN. Se volvió diputada independiente. Y era una vieja integrante del Yo Soy 123. Exactamente, de ese grupo de la muy Ibero. Activa diputada. Exactamente, ella estuvo en contra, tendrá sus razones, no las dio a conocer porque inmediatamente después de la votación se retiró incluso del edificio de San Lázaro, no hubo forma de hablar con ella, o por lo menos no lo ha habido hasta el momento. Pero en fin, hoy de manera unánime y sin cambiarle una coma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba este dictamen para hacer las reformas necesarias y crear la Guardia Nacional. Algunos legisladores reconocen que este grupo de seguridad no será suficiente para pacificar el país. Sin embargo, dicen que se debe fortalecer para aumentar la eficacia y persecución penal de los delitos que lastiman a la sociedad. Esta reforma fue turnada ya a los congresos locales, debe ser avalada por al menos 17 de ellos, para que entre en vigor, toda vez que se trata de cambios a la Constitución. Primero le brindamos a nuestra audiencia el contexto con uno David Galván. Informe. Sin pancartas, sin desacuerdos y sin debate, pero también sin unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor y 1 en contra la creación de la Guardia Nacional. Mayoría calificada, diputado presidente. Aprobado en lo general y en lo particular por 463 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. El voto en contra fue de la diputada independiente Lucía Riojas. Pero si a alguien le debemos agradecer el contrapeso, es a la sociedad civil y a las víctimas de la guerra. Después de los ajustes realizados por el Senado, el apoyo a la nueva corporación parecía total. Este nuevo modelo estará adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para regirse por una doctrina policial bajo los principios de servicio a la sociedad, disciplina y respeto a los derechos humanos. Con sus 10 legisladores, el PRD pidió mantenerse vigilantes. Por lo que estaremos atentos para que estos avances no se reviertan en el nombramiento de un militar al frente de la Guardia Nacional. En el Pleno, el mayor reconocimiento fue al Senado por atender inquietudes de organizaciones no gubernamentales. Hoy le podemos decir así sí, porque se han hecho cambios en donde la sociedad civil y muchas personas han podido actuar. La mayoría de Morena hizo una advertencia a la delincuencia. Ante sus amenazas de desintegración del tejido social en muchas regiones del país, hay una respuesta unánime del Congreso mexicano para darle al Ejecutivo nuevos instrumentos para detenerlos. Y el PRI insistió en que el balón dejó la cancha legislativa. 17 congresos locales deberán dar su aval para hacer realidad la Guardia Nacional y posteriormente tocará al Congreso de la Unión elaborar la legislación secundaria que dará sustento a esta nueva corporación. Con uno, David Galván. Carlos, nada impide que quien vaya a dirigir el nuevo organismo, que marca, por cierto, la defunción de la Secretaría, perdón, de la Policía Federal, porque hoy es día del luto de la Policía Federal. Bueno, falta la aprobación en los congresos, que será por hecho. Vamos. En fin, nada impide, nada dice que quien dirija la Guardia Nacional sea un militar con licencia, un civil o una mujer. O un marciano, digamos, eso mientras cumpla con el perfil del puesto. Claro. Y el presidente López Obrador ya dijo que esa es una posibilidad. Entonces, que él tiene la decisión
tiene toda la decisión, tiene la capacidad de ponerlo, salvo que en la ley secundaria se restringiera de alguna forma, que se ve altamente improbable. Ahora, Pepe, yo creo que lo primero que hay que señalar es, si esto te confirma, la enorme fuerza política del presidente López Obrador. Recordemos, hace 6 años el presidente Peña hubiera querido algo parecido y se quedó con esa gendarmería como un brazo de la Policía Federal, y al final acabaron con un menjurje que no sirvió para nada. Y se quedó con una ley de seguridad interior que nunca entró en vigor por la controversia. Se declaró inconstitucional y nunca tuvo el marco jurídico. Soy este presidente que tiene todo el poder para sacarla así, prácticamente por unanimidad, ahora tiene toda la responsabilidad. Quería este instrumento para pacificar el país, lo tiene. Esperemos que funcione, pero se parece mucho a la estrategia que vienen siguiendo los gobiernos mexicanos desde Felipe Calderón, es decir, fortalecer la capacidad de fuego, darle más poder a los militares y permitirles ser ellos quienes con esta nueva figura de policía, de Guardia Nacional, sean los que confronten al crimen organizado. Justamente a la hora de redactarse las leyes secundarias que le dan estructura a lo que hoy como concepto ha sido aprobado para modificar la Constitución, se habla justamente de la Ley Nacional para regular el uso de la fuerza, para saber cómo se van a establecer los protocolos operativos y qué armas van a poder utilizar. Hay que definir todo eso, pero el punto fino es el ejército con esas restricciones, en esta nueva figura, es el encargado nuevamente de tratar de pacificar al país. No hay para dónde hacerse, Pepe. Lo segundo que hay que subrayar es lo que tú dijiste hace un momento, que es esta incapacidad como país que tenemos de mantener una misma estrategia. Hoy fallece oficialmente la Policía Federal, que fue primero en una primera reencarnación anunciada por el secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, Francisco Labastida Ochoa, como la gran innovación de una gran Policía Nacional, que Fox luego no apoyó. Luego Calderón la trató de resucitar, le dio una enorme fuerza que Peña dejó morir. Y si hoy es un joven integrante de la Guardia Nacional que se estará iniciando el proceso de reclutamiento muy pronto, pues no debe de dejar de pensar, ¿y esto será realmente un esfuerzo que trascienda los 6 años? ¿O en 6 años un presidente volverá a cambiar el nombre, el formato y todo lo que viene detrás? ¿Qué quiere decir Guardia Nacional con mando civil? Porque, mira, te hago una pregunta que parece tonta, pero la hago con toda intención. Para controlar a 100 y tantos mil integrantes de la Guardia Nacional con experiencia militar, se necesita capacidad de mando. Dime cuál civil tiene capacidad de comandar mandos. En la Policía Federal... Yo te he visto comandando a tus mandos con una firmeza. Bueno, yo soy un civil, bueno, no. Son mis colaboradores y yo soy uno más, pero alguien que tiene que tomar la responsabilidad de las decisiones. Mira, pero eso no aquí abona la experiencia, tengo experiencia en hacerlo y por eso lo hago, lo ejerzo y están de acuerdo los que colaboramos juntos. Pero en este caso, ¿estás hablando de 180,000 o cuántos va a haber al final? Bueno, los que logren juntar. En este momento la Policía Federal tiene 30,000 elementos, pongamos. Pues tiene un determinado número de mandos capaces de controlar tropa. Pero ya cuando tienes 100 y tantos mil, donde vienen muchos procedentes del ejército, etcétera, pues tienes que tener a alguien con capacidad de mando. Es una decisión que tomará el presidente de la República, claro, pero lo puede, mira, en casi todos los países la Secretaría de la Defensa la lleva un civil y no hemos visto que eso colapse al ejército o de Estados Unidos o de Francia o de países con ejércitos mucho más complicados y grandes que los nuestros. Podrían poner un civil con toda la experiencia policíaca que pudo haber tenido. Es más, para los niveles de improvisación de este gobierno, donde ponen gente que no tiene ni la licenciatura de dirigir ahí comunicación social en CONACYT, pues cualquier cosa pueden hacer. Lo ideal sería un agente con mucha experiencia de mando, ya fuera militar o civil. Y sí recordemos que hay en otros países una como figura, el general Naranjo, famoso en Colombia, que tiene una cierta formación de disciplina, pero no es propiamente un militar, viene de policías con mucha estructura. Fue el que trajo Enrique Peña Nieto al principio de su gobierno.
y que fue el gran pacificador de Colombia desde la Policía Nacional Colombiana. Sí era un general, pero no era un militar, era otro tipo de estructura que en México pues no hemos logrado desarrollar por estas inconsistencias. Termino. Si cuando la Bastida inició esto, recuerdo bien, fue en el 97, hubiéramos sido consistentes, hoy tendríamos ya un cuerpo civil con el poder para poder... Y con 20 años de ejercicio y experiencia. Carlos, muchas gracias. Mucho que comentar sobre esto que es fundamental. Gracias a ti, Pepe. Nos vemos el jueves entrante. Gracias. Por supuesto, la semana que viene el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Mire...